Sean bienvenidos a su segunda sesión en la materia Introducción a la Criminología. Anteriormente hablábamos de la naturaleza de la criminología entendida como una ciencia empírica científica. Abordamos el estudio de uno de sus postulados y las herramientas que éste nos ha dotado en la actualidad para hacer una afrenta a la criminalidad. Cerramos nuestra sesión refiriéndonos al retrato hablado y colocamos como ejemplo el caso de la alerta Amber. Se provee tanto a la ciudadanía como a los entes policiales de fotografías en las cuales se detalla rasgos físicos del menor, a efecto de poder realizar un rastreo pronto y eficaz del mismo de acuerdo a la zona en la que fue sustraído y si se cuenta con las características de las personas o personas que la han privado de libertad y el medio de transporte en el que se movilizan. El año de 1996, ante el caso de una menor en Dallas, una niña llamada Amber Hageman de 9 años, la cual fue secuestrada y posteriormente asesinada mientras montaba en su bicicleta. En esta ocasión, cuando se dio el comunicado a la policía que la menor había desaparecido, los medios de comunicación se asociaron con la policía local y desarrollaron un sistema en el que dieron la alerta a todos los ciudadanos por medio de radio, detallando las características físicas de esta menor. Lastimosamente, a pesar de los esfuerzos, la menor fue víctima de homicidio. Pero ello permitió dejar un gran legado y es en razón del mismo que el acrónimo Amber fue creado con base al nombre de esta menor. Amber significa America's Missing Broadcasting Emergency Response. Actualmente esta herramienta se emplea a nivel nacional en Estados Unidos. Igualmente en otros países también se ha implementado, siendo El Salvador uno de ellos. Muy bien, sigamos hablando de otro postulado. Hoy abordemos el tema de la frenología. La frenología tiene por padre a Gall. Y Gall, ¿qué nos decía? Pues Gall nos decía que la determinación del carácter y rasgos de la personalidad, así como las tendencias criminales basándose en la forma del cráneo, cabeza y facciones, podían ser determinadas. Y es así como él refiere a una craniometría, en la cual de acuerdo al peso, tamaño y forma del cráneo, junto con los rasgos faciales que presenta el sujeto, determinaba antropológicamente la tendencia criminal o no que éste podía presentar. Para ello llevaba a cabo un examen en el que palpaba con sus dedos el cráneo de las personas. Ahora bien, para Gall, el cráneo se encontraba dividido y esta división es la que nos permite determinar cómo reaccionamos ante determinadas circunstancias, cómo reaccionamos ante determinadas emociones, situaciones y también la determinación de cuándo nos acordamos de algo que ha sido cercano, algo lejano, determinados episodios que acaecen en nuestra vida. Junto a Gall, Mariano Kubi decidió delimitar las secciones del cerebro que corresponden a cada una de estas acciones de comprender, sentir, percibir, razonar, planificar. Kubi seccionó el cráneo en 44 partes. Ello lo hizo mediante líneas incisas, las cuales dotó de un número, una denominación y una identificación de acuerdo a la función. Uno de los ejemplos es el hipocampo, en el cual se aloja la memoria. Veamos, aquí podemos observar la imagen. Aquí están las líneas incisivas. Aquí vemos las secciones, son 43 secciones y cada una de estas aloja, por ejemplo, la esperanza, la forma de percepción, las eventualidades, las amistades, la sexualidad
Y todos estos componentes, de acuerdo a la forma del cráneo, al tamaño que presentan, eran estudiados por Gall, igualmente por Kubi. Carlos Pigman fue el primero en fabricar un cráneo. Kubi acudió a supervisar su fabricación. En ese evento, Kubi observó que en la empresa de Pigman se encontraba una persona que, de acuerdo a las características del cráneo, el peso y el tamaño, correspondía a las facciones de un asesino, a una persona que puede tener rasgos de personalidad con tendencias criminales. Y se lo comunicó a Pigman. Días posteriores, efectivamente, el sujeto que había sido identificado como una persona con posible tendencia a ejecutar actos criminales había asesinado a 4 personas. En la actualidad, no se lleva a cabo una aplicación de este postulado, puesto que ha sido superado el hecho de solamente palpar el cráneo y poder definir si una persona tiene tendencias criminales o no. Pero ¿qué aporte nos brindó? El aporte que nos brindó es que nosotros debemos de estudiar el cráneo del criminal, ver su estructura, ver su funcionamiento, a efecto de lograr advertir si éste nos presenta alguna anormalidad dentro de sus funciones, lo cual nos permita desprender el porqué de sus reacciones ante el crimen o por qué se decantó a ejecutar conductas ilícitas. En la actualidad tenemos que se han llevado a cabo estudios, sobre todo en menores, a efecto de hablar por qué la delincuencia juvenil tiene un repunte en la actualidad. Y tenemos que dentro de los exámenes que se han llevado a cabo a estas personas a nivel neurálgico, los adolescentes violentos reaccionan con miedo y pierden capacidad de razonamiento cuando muestran imágenes de rostros amenazantes. Es decir, ellos tienen una tendencia a reaccionar agresivamente ante esos rostros. Segundo, también se ha logrado afirmar en otro estudio que la corteza prefrontal se presenta más pequeña en aquellos asesinos y personas con comportamientos antisociales. Muy bien. Este postulado de Gall caminó en conjunto con los aportes de la obra lombrosiana. Lombroso es el padre de la criminología y con sus estudios de los cráneos de criminales logró determinar una clasificación de los posibles delincuentes que se presentan en una sociedad, abordando la idea de una teoría del criminal nato, es decir, aquel criminal que por sus características en el cráneo y sus características físicas se podía catalogar como un ser que no ha evolucionado en su totalidad. Gracias a Lombroso se habla de una antropología tanto física como cultural. En la física abordaríamos los aspectos de los rasgos que presenta el sujeto y en la cultural hablaríamos de cómo estos criminales se desenvuelven en la sociedad y si estos se adaptan o no a la misma. Nos va a permitir evaluar cómo plantearíamos una posible resocialización de este sujeto después de haber cumplido una pena que le ha sido impuesta. Otro postulado que ha traído a cuenta una herramienta muy importante es el de Quetelet. Quetelet fue los primeros en hablar de las estadísticas criminales y cómo éstas pueden ayudar a establecer herramientas de política criminal para prevención o regulación de las mismas de acuerdo a la zona geográfica y tiempo en que se llevan a cabo. Él nos plantea un elemento que refiere a las leyes térmicas y cómo éstas se relacionan con la tendencia a la ejecución de determinadas conductas ilícitas en un periodo de tiempo. Así nos dice que de acuerdo a las estaciones del año tienen repuntes determinados hechos delictivos que atentan a bienes jurídicos como la vida, la sexualidad y el patrimonio. En el caso de la escuela ecléctica, esta nos brinda un postulado bastante trascendental, pues ella
totalmente separada de la escuela clásica o positivista, nos dice, no solamente hay que centrarnos en el examen del delincuente biológica y psicológicamente, sino que también debemos de evaluar cuáles son aquellos problemas que se le presentaron a este sujeto como miembro de sociedad y que pudieron haber generado en él una reacción de conducta desviada. Esto quiere decir, bueno, el delincuente nace o el delincuente también puede en el camino de su desarrollo social crearse por aspectos que cultural o socialmente le fueron presentados como afrenta en el camino que éste iba desarrollando. La escuela crítica fue una de las primeras en preguntar, bueno, no podemos simplemente encuadrar el hecho de una persona por ser pobre es delincuente. Lastimosamente aún en nuestra actualidad esa idea siempre se mantiene, siempre se sostiene. Son pocas las personas que pueden considerar que en verdad un sujeto con una economía estable pueda cometer una acción delictiva, cuando sí lo es. La escuela crítica nos dijo, puede ser un componente, pero no va a ser la causa de la conducta antisocial que ejecuta el sujeto. Entonces nos lleva a reevaluarnos el hecho de que por ser una persona pobre no va a ser una persona tendiente a conductas criminales. Puede ser un factor, como les digo, pero no va a ser la causa de la conducta antisocial. Entonces debemos de dejar atrás esa clasificación y contemplar una en la que evaluemos cuál ha sido el entorno social de este sujeto, junto con los factores físicos, biológicos que lo componen. Otro postulado es el de la pena. Ya con Rodrigo Manzanera nos habla que con Enrico Ferri se adoptó una modificación a la idea que se tenía de una sanción, en la cual solamente se contemplaba una sanción de prisión o una sanción de muerte y no así sanciones de acuerdo al grado de responsabilidad de cada sujeto en conformidad a la imputabilidad o no que éste le podía ser atribuida. Es así como se nos presentan las medidas de seguridad y otro tipo de tratamientos a los delincuentes que poseen alguna alteración biológica psicológica. Todos estos postulados, de los cuales les he hablado un 20%, permitieron crear una nueva visión, un nuevo tratamiento dentro del que se concibe al fenómeno de la criminalidad con base a un estudio tanto físico, geográfico, antropológico y sociológico. Se habla de la criminología como una ciencia y fundamentalmente se evalúan mediante experimentos clínicos concretos las conductas antisociales. Todo ello nos sirve como aporte para una efectiva política criminal y de prevención de las conductas ilícitas. ¿El tratamiento cuál sería y a efecto de qué sería? Pues el tratamiento sería para determinar el cuadro de aplicación y con el objeto de una reintegración social del delincuente, mediante observación, interpretación y experimentación. Con esto agotaríamos el estudio de la naturaleza de la criminología entendida como una ciencia y los aportes que ésta ha brindado concretamente como herramientas actuales para frente a la criminalidad. Hablemos del segundo, que sería el objeto. Para la escuela ecléctica es imposible que la criminología posea un objeto propio de estudio, pues esta parte del crimen y el crimen viene delimitado por las conductas ilícitas que se encuentran encuadradas adentro de una ley y que son denominados delitos. Pero cuando nosotros estudiamos la criminología, advertimos que si bien es cierto, esta trae a cuenta las conductas típicas reguladas dentro de la norma y las examina, esta
les da tratamiento desde un enfoque totalmente diferente al que le brinda el derecho penal. Pues el derecho penal lo que busca es examinar la conducta llevada a cabo con un sujeto y verificar si ésta encuadra con el tipo penal reconocido adentro de una norma, a efecto de sancionar o no la conducta llevada a cabo. En el caso de la criminología, esta examina la conducta tipo enmarcada en una norma, la conducta llevada a cabo por el sujeto, pero desde un enfoque del fenómeno humano y social que en ella se esconde, es decir, busca examinar los aspectos biológicos, psicológicos, sociales que pudieron haber encaminado a este sujeto a llevar a cabo la acción delictiva. 1. 2. Determinar el grado de responsabilidad que a este se le puede reconocer de acuerdo a la imputabilidad o no que éste tenga de conformidad a los aspectos biológicos psicológicos que presente, y así determinar cuál es la sanción a aplicar para que ésta tenga una efectividad en la resocialización del mismo. Siendo así las cosas, entenderíamos que la criminología aborda el crimen, aborda el delito, y sí es el mismo objeto sobre el cual se circunscribe el estudio del derecho penal, pero el tratamiento con base al cual se examina por parte de la criminología es un rubro totalmente diferente, y es de ahí donde podemos reconocer su autonomía. Ahora bien, ya hablábamos que el objeto de estudio de la criminología no solamente se circunscribe al delito, también examina el delincuente desde su aspecto biológico, psicológico, social, la víctima entendida como una pareja del crimen, entendida como un factor esencial a ser tratado no únicamente adentro del desarrollo de un proceso penal, sino también adentro de un desarrollo social, porque también debemos de reconocer la necesidad de una resocialización de la víctima después de haber sido objeto de un atentado contra un bien jurídico, y también estudia los controles sociales formales, tales como la policía, fiscalía, procuraduría, ente jurisdiccional, cómo estos están funcionando, y también los controles informales, familia, comunidad, entorno laboral, entorno social, a efecto de lograr visualizar cómo la sociedad está incidiendo en que se presente a la alza o a la baja determinadas conductas delictivas. Siendo así, podemos afirmar que la criminología tiene un objeto propio. Ya sabemos de su naturaleza y del objeto, pero ¿hasta dónde llega el alcance de la criminología si es que en verdad lo tiene a nivel de objetivo experimental? Pues bueno, sí se reconoce adentro de la criminología su alcance. Lo primero en lo que ella incide es en la responsabilidad e individualización del sujeto al vinculársele con una conducta ilícita. Reconoce que no solamente se tiene que llevar a cabo una aplicación positiva de la norma, sino que debemos de evaluar tanto al delincuente como el objeto de la responsabilidad que se va a aplicar en miras a, pues esta tiene que generar un resultado más allá de aislar a este delincuente de la sociedad, pues él mismo va a regresar a la sociedad en un momento determinado. Entonces nos dice la criminología que es muy importante el verificar la reacción jurídica respecto de la capacidad criminal del sujeto. Al momento de sancionar a una persona, nosotros tenemos que evaluar la temibilidad que ésta presenta, es decir, el estado de peligrosidad que presenta dentro de la sociedad, a efecto de poder determinar si ésta es un delincuente profesional, un delincuente ocasional, y así poder vislumbrar si
puede ser un sujeto tendiente a cometer de forma reiterada la conducta criminal. Segundo, es necesario también, de acuerdo al alcance, evaluar el tipo de sanción y examinarla adecuando el derecho penal de una forma motivada esa pena que se imponga o esa medida que se imponga al sujeto. Tercero, la criminología ha sido de las pioneras en instar la necesidad de no concebir el agotamiento del proceso una vez impuesta la pena. A partir de ahí también hay que dar un seguimiento a esta pena que ha sido impuesta, a la efectividad de la misma, al tratamiento del delincuente, a su posible resocialización, y aun cuando el delincuente ya ha sido liberado, también darle seguimiento al mismo en la ejecución del tratamiento delincuencial que en su momento le tuvo que haber sido dotado cuando fue sancionado con una medida de seguridad o con una pena de prisión. Respecto del elemento de la temibilidad, estado de peligro, adaptabilidad, al cual hablaba Garofalo en el año de 1880, nos dice: nosotros debemos de evaluar en el delincuente la cantidad de mal que puede tener y cuán peligroso es ese detonante. Entonces nos decía Garofalo, verifiquemos el grado de adaptación que puede tener ese delincuente a la convivencia armoniosa que exige la sociedad. Y para ello primero debo de determinar cuál es el peligro que tengo, cuál es el detonante que trae consigo que este sujeto lleve a cabo conductas ilícitas. Para ello debo de enmarcar un aspecto biológico, psicológico, social, o de ser posible, si los tres confluyen, pues examinar los tres. Y a partir de ahí, buscar determinar para cada delincuente, porque no va a dirigirse a todos por igual, sino de acuerdo a cada delincuente, el tipo de freno adaptado a la especialidad de su naturaleza. Y ello me va a exigir que evalúe tanto la perversidad como el grado de sociabilidad del delincuente. Y así lograr determinar si este delincuente tiene una capacidad de adaptación o no a la sociedad. ¿Cómo hacía esta evaluación Garofalo? Pues no simplemente se lleva a cabo observando al delincuente 15 minutos o contándonos cómo se ha desarrollado el delincuente. Tenemos que partir de datos concretos, datos verificables. Eso es lo importante en la criminología, que no partimos únicamente de una opinión o una postura, sino que esta opinión o postura sustenta en un estudio científico, a partir del cual nosotros sacamos una conclusión. Así las cosas, Garofalo nos decía, necesitamos medir la capacidad criminal y su adaptabilidad. La capacidad criminal referida a este sujeto, qué acciones delictivas se ha llevado a cabo, cuántas acciones delictivas se ha llevado a cabo, cómo presenta su reacción ante la acción delictiva que ha llevado a cabo, reconoce la acción delictiva como ilícita o no, considera que la víctima merecía o no la acción delictiva. Junto a ello debemos de examinar la adaptabilidad. Bueno, este sujeto cómo se ha desenvuelto adentro de la sociedad en un periodo de tiempo determinado. ¿Cuántas posibilidades tiene este sujeto de adaptarse? Este sujeto podría obtener un trabajo, podría ser un ente familiar, podría corresponder a una persona que va encaminada a alejarse de pandillas o no. Nos presenta una naturaleza, nos presenta un objeto y nos presenta un alcance, los cuales son claros. Y en cada uno de los rubros que nosotros examinaremos en nuestra maestría, veremos cómo estos tres elementos se desarrollan poco a poco.
pero que sí son determinantes a efecto de las políticas criminales que se insten en un estado determinado, en una sociedad geográfica y temporalmente delimitada. Muy bien, con esto terminaríamos con este tema. Espero verlos pronto, y en nuestra segunda temática hablaríamos de la fenomenología del delito. Gracias por su atención.